abre tus redes sociales, mira todo aquello que te gusta y date cuenta que es basura. El sistema no quiere tu dinero, quiere tu tiempo, tu atención, que tu mente esté hacia afuera, porque eso le da vida, ¿no? Si no me equivoco, hoy tendría que ser el episodio número 10. Entonces, bienvenidos de nuevo en ese nuevo episodio del podcast de RSO. Estamos aquí de vuelta con Hugo. Gracias, Hugo, por estar aquí. Gracias también. Vamos a estar grabando el episodio número 10. Me parece bien. O sea que ya son 10 videos que hemos publicado en el canal y vamos a seguir publicando. Esos videos siempre son sobre los conceptos que enfrentamos aquí en el proyecto RSO. Un argumento que me gustaría preguntarte hoy es sobre la atención. ¿Cómo está dirigida hoy en día la atención del ser humano con todo, por ejemplo, el tema de los social media y todo lo que hay actualmente en la sociedad? Bien, bueno, ya sabemos que la manera en que se desvía la atención, o siempre se ha hecho, es a través de todos esos canales de información, ya sea la televisión, medios de comunicación, pues son herramientas y se utilizan para la manipulación de todas las masas, o sea, de toda la gente. Con esto quiero decir que esos canales no es que te obligan a que tu atención se desvíe. Es más bien, pienso yo, es más bien en este momento una oportunidad. Todo ser humano se dé cuenta cómo ha estado su atención siempre hacia lo externo. O sea, cómo ha sido manipulada, cómo ha sido desviada, enfocada hacia objetivos que no tienen que ver con un propósito real que le sirva al ser humano para un crecimiento, por ejemplo, o para un desarrollo de su perspectiva, o para una ampliación de conciencia. Eso no está hecho para eso. Pero, sin embargo, es un gran momento donde creo que hay un despertar que es intuitivo y que todo ser humano ya está captando, donde puede darse cuenta cómo ha sido secuestrada su atención. Es como si te han robado algo y nunca te diste cuenta. Y en estos momentos es pasado un lapso de tiempo, un periodo, una época, ha llegado la hora de empezar de nuevo a, como dije antes, a despertar. Y eso es una gran oportunidad ahora, porque hay tantos medios de comunicación, las redes sociales, está todo queriendo llamar la atención, pero es nada más porque significa que donde hay más presión para captar tu atención, también sientes eso de que también ya no sientes que estás tan atrapado. El ser humano está viendo que cómo le tira eso, cómo hay algo que dentro de sí que quiere recuperarse, que quiere retomar otra vez su lugar, ¿no? En este caso la atención. Entonces la atención es como tu punto de referencia, ¿no? Hacia dónde va dirigido tu enfoque, y en este momento el enfoque ya está siendo reubicado al lugar que corresponde, hacia uno mismo, hacia una reflexión interna, hacia un desarrollo de la propia conciencia, hacia un nuevo pensamiento, hacia una perspectiva donde el ser humano se está dando cuenta que todo, como decíamos en los podcasts anteriores, todo ese escenario que hemos montado, como ese teatro que hemos montado, empieza a ya no tener esa credibilidad. Ese cuestionamiento se está haciendo demasiado fuerte, se está haciendo demasiado evidente, que hay no sé cómo decirlo, quizás voy a repetir las palabras que he leído por ahí. Hay un llamado, hay un despertar, hay como un término de era, un comienzo de una nueva época, un nuevo paradigma. Y eso es porque la Tierra y el sistema solar en sí mismo está haciendo una transformación. Y el ser humano está incluido en eso. Entonces lo va a sentir, lo va a percibir
va a captarlo y va de alguna manera a tener más conectividad con que su atención va a volver a sí mismo, a recuperarse a sí mismo. No sé exactamente cómo se hace este cambio de perspectiva en que la persona empieza a recuperar su atención hacia sí mismo. Creo que eso es por una parte lo está haciendo la Tierra misma, que es la que se encarga de provocar todos estos cambios, porque no depende de nosotros. Los ciclos evolutivos de la Tierra y del sistema solar están ahí. Nosotros somos una parte, estamos dentro de ese proceso. Y ese proceso nos hace a nosotros, nos atraviesa. Nosotros estamos como recuperando esa capacidad de tener conciencia de cómo funcionan esos procesos. Y eso, primero, como digo, se terminan los ciclos de ese tipo, entonces hay una presión global, hay una tensión global, una tensión en el sentido social, político, cultural, religioso, en todo el sentido va a haber una tensión, ya está habiendo una tensión muy alta que tiene que ver con el proceso de cambio que hace la Tierra. Y eso lo va a sentir el ser humano. Y esa tensión es no contra nosotros, sino contra nuestras creencias. No es contra tampoco, es una presión para romper ese estado en el que se encuentra el ser humano hoy en día. Y luego estamos nosotros, en la segunda parte estamos nosotros, donde nosotros nos ponemos, digamos, abiertos a recibir esa fuerza que nos va a transformar. Ahí va a depender de cada ser humano de forma personal. Justamente también la palabra atención, y como está diciendo de la tensión que se está generando ahora mismo en el planeta, atención me parece que es como un estado de sin tensión. Claro, exactamente. Como un estado en que el ser humano, como dices tú, está disponible. Totalmente. Y también porque esta es una cuestión mía. Son cosas que pienso y que cuando reflexiono percibo que cuando llegan estos cambios de era, que estos cambios yo creo que se vienen produciendo hace muchísimos años, lo que pasa es que han venido tan lentos y cuando llega a su final ya hay un apriete muy, muy profundo, pues en esos aprietes los vamos a ir sintiendo ahora en estos años que vienen, ya sea por la parte económica, en la parte política, como decía, social, en todos los ámbitos, en todas las áreas que nosotros hemos construido como sociedad. Entonces esa atención que por naturaleza, por ser seres conscientes y haber tenido esa separación para poder captar desde cómo funciona, digamos, la conciencia separada de sí misma y poder pasar todo este desarrollo, esa parte nuestra como seres humanos con una ignorancia, pues ahora es tiempo de volver a centrar esa atención en nosotros. Entonces, todo ocurre porque nosotros simplemente somos esos elementos que estamos siendo transformados. No vamos a hacer nada, no hay nada que el ser humano... O sea, lo único que podemos hacer es tratar de abrirle paso a eso, permitirle que nos desarrolle, que nos transforme, que nos brinde otra vez esa capacidad de poder autoaprendernos, autodesarrollarnos, autoeducarnos para tener más reflexiones, mejores razonamientos, mejores pensamientos acerca del funcionamiento, de lo que va a ocurrir, de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir más adelante. Porque se supone que todo el sistema solar o el universo en general, la Tierra misma, están en ese proceso y nosotros estamos involucrados en eso y tendríamos que saberlo. Intuitivamente tendríamos que saberlo. Pero bueno, es por donde tenemos que ir, ¿no? El ser humano está en un viaje de desafíos donde lo primero que hace es lo que hacemos todos. Instintivamente reaccionar de una manera automática. Eso es lo que hemos hecho toda la vida. Entonces, son los primeros procesos que tienen que venir. Hasta ahora hemos reaccionado así, instintivamente. Ante cualquier situación todavía seguimos más o menos en ese camino. Ahora estamos recuperando esa capacidad de reflexión y de entender que va por otro lado, que no somos nosotros los protagonistas de este cambio, sino tiene que ver la Tierra, el Sol, los planetas, los sistemas. La Tierra va a seguir haciendo su trabajo, el universo también. Entonces, el papel que tiene, el rol que tiene el ser humano en ese momento, el que se da cuenta y el que no se da cuenta, ambos ya son parte de ese proceso. Entonces, el que empieza a razonar de esa manera que tú estás diciendo,
pues de qué manera es útil. Pues ya es útil. Desde el momento en que empieza a recuperar su capacidad de poder darse cuenta, entender que todo este proceso, todo el pasado que hemos vivido es parte de un viaje de conflictos, desafíos, dificultades que teníamos que vivir, y ahora pues estamos justamente en un punto donde podemos calmarnos, entrar en la calma, porque lo que va a suceder igual. Y lo que va a suceder no es algo terrible o malo, no, es simplemente un cambio de perspectiva, un cambio de paradigma, un cambio total, ya en todos los ámbitos, en todas las áreas del ser humano. Y el ser humano cuando se pone disponible ese cambio, pues ya es útil. ¿Por qué? Porque cada ser humano va a recibir de alguna manera, no sé si usar esas palabras, pero las instrucciones o los recursos que se le van a desarrollar, va a ser totalmente, cada uno va a ir entendiendo para qué sirve en estos momentos. Va a servir, nuestro lenguaje va a cambiar primero, nuestra manera de comunicarnos, la manera en que nos relacionamos. Va a ir cambiando todo ese tipo de cosas. Va a haber gente que va a empezar a comunicarse, ya se está viendo por las redes sociales, gente que está hablando de una cosa, de otra, se está abriendo un campo muy amplio de gente que está hablando de distintas cosas totalmente diferentes, cuestionamientos que están apuntando directamente a todo, a todas las áreas que hemos construido, pero no para romper nada, ni para pelear, ni para hacer revoluciones, ni nada, sino simplemente cuestionamientos que están ayudándole a cada ser humano a quedar en calma, pero a tener un lenguaje totalmente diferente, conceptos nuevos, pensamientos nuevos, ideas nuevas. No es necesario que todos estén de acuerdo porque lo que yo digo quizás va a ser diferente a otro tipo de manera de percibir el cambio, pero el propósito va a ser en común, que es la cooperación, el bien común, la hipocresía se va a caer, toda esa cosa de la manipulación. Vamos a entrar en un área donde el ser humano se va a reconocer con otro ser humano, porque es la naturaleza nuestra, es ampliar la capacidad de la conciencia que tenemos de ser realmente seres humanos, porque ser humano no es lo que es ahora una persona. Un ser humano es un ser que se respeta a sí mismo, se responsabiliza de todo lo que tiene, es útil hacia la humanidad. Una honestidad, vamos a llegar a una honestidad muy amplia, vamos recuperando todos esos procesos que son totalmente como leyes en la naturaleza, así en el universo. Y eso se va a ir dando de forma como la Tierra, el Sol, el sistema solar o el universo, como quiera llamarle, va a ir tomándonos. Solo nos resta a nosotros ser útiles, abriéndonos, dándole paso, permitiendo eso, poniéndonos disponibles, provocando en nosotros ese cambio de lenguaje para poder mejorar nuestra comunicación, nuestras conversaciones con nuestro entorno, para hablar de lo que viene de una manera coherente, porque no va a ser ni positivo y tampoco negativo. Va a ser positivo y negativo para el que esté en ese estado, pero va a ser un cambio que tiene que suceder y que va a suceder porque está dentro de nosotros. Es un cambio de conciencia, de mentalidad, donde la recuperación de poder percibir esta realidad en la que nos encontramos ahora, en esta tercera dimensión, va a ser muchísimo más en paz, por así decirlo. Pero no esa paz que se habla, sino una paz que empieza por ti mismo, no afuera, sino dentro de ti. Vas a estar como en calma, en paz y en una coherencia en donde estás, en tu hacer día a día, ¿no? Por ejemplo, todo el estrés que se vive actualmente en la sociedad, por cómo está conformada, a lo mejor justamente va a dar la posibilidad a la persona de volver a un estado, como dices tú, más natural y más coherente. ¿De qué manera va a cambiar, por ejemplo, la sociedad? ¿Cómo me lo imagino? O sea, tengo como depende de donde quiera colocar mi foco. Si tuviera que pensar, el cambio para mí
si lo tengo que decir así abierto como me sale, ya ocurrió. Y ocurrió como el sistema solar, o como el Sol, como la Tierra, como el universo, quiso. Nosotros solamente estamos siendo testigos, estamos siendo unos observadores de ese cambio. ¿Entiendes? Pero para mí ya ocurrió, por dar una idea un poco abstracta y que mueva cosas. Pero si tengo que hablar de cómo va a ocurrir en el momento en el que estamos viviendo, pues va a haber tensión, pero una tensión más psicológica, más de la forma en que se ven los quiebres de nuestras creencias y de esos valores estáticos, esa moral tan rígida. O sea, todas esas cosas van a ir como quiebrándose y eso va a producir un dolor porque es normal. Es como que un dolor al alma, por así decirlo, un dolor a la mente, un dolor a ese estado de haberse quedado como estático en querer controlar el proceso de la vida humana. Cuando ese dolor pues es normal y hay que aceptarlo y el que lo va a vivir pues va a tener que vivirlo y el que va a sentirse, va a pasar por fricciones muy altas, pues la va a tener que pasar porque va a haber de todo. Ya está habiendo de todo, ya está pasando de todo. Desde el 2012, en mi caso, no lo digo que sea para la humanidad, pero en mi caso, desde el 2012 hasta ahora han habido cambios profundos. Es como dar vuelta a un calcetín al revés. Entonces, y yo veo los cambios en la humanidad, o sea, tú puedes ver las noticias, puedes ver lo que está sucediendo en el mundo y también puedes ver, como decíamos delante, los medios, las redes sociales. Hay un boom de todo tipo de cosas que llaman tu atención. Una distracción a todo nivel, político, social, económico, religioso, espiritual. Todo se está concentrando porque es una manera que está indicando de que te llegó la hora de darte cuenta, llegó la hora de tomar tu decisión para recuperar tu autorreferencia. Y ese cambio va a suceder y como digo, va a pasar de todo. Ahora si tuviera que estimular a alguien, ¿qué mejor manera que decir deja la estupidez, ¿no? Deja de seguir a tus ídolos, deja de lado tus referencias externas, deja de estar siguiendo ya tus modelos, tu éxito, todo eso que quieres alcanzar, la fama, el dinero, todo eso no te va a servir de nada. O sea, es ridículo, va a ser fracaso, es lo que decía la vez anterior. O sea, si quiero estimular es la única manera de decir, suelta ya eso, lo antes posible, porque así te acomoda mejor mentalmente para que esto nuevo te tome y te dé una capacidad de recursos que el ser humano va a tener y puedas transitar un cambio mucho más liviano y empujar a alguien a que haga eso, pues es el único camino. O sea, no ser tonto, o sea, deja ya de ser tonto, dejar ya de seguir todo lo que nos dicen, de seguir la zanahoria, esa zanahoria donde todo el mundo quiere alcanzar y que todos los medios te lo están mostrando, todo, en todos los sentidos. Eso es una ignorancia muy alta y siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora hay una gran oportunidad de poder ver la zanahoria porque te la colocan por delante, ¿no? Todo tipo de referencia externa, todo tipo de referencia externa, cualquier tipo, místico, religioso, social, político, cultural, musical, todo tipo. Es tiempo de soltar eso. No conviene estar ahí, porque el tránsito va a ser mucho más fuerte, va a ser pesado. El darse cuenta, me lo imagino como que al final va a ayudar, o sea, el darse cuenta te va a dar más liviandad en ese tránsito, porque es como cualquier cambio, siempre como que asusta, pero si uno está disponible, no pone resistencia, entonces lo va a vivir de manera más liviana, como acompañando el tránsito. Totalmente. Sí, tú lo has dicho, la palabra es la resistencia, ¿no? O sea,
esa resistencia se va a hacer muchísimo más liviana. Y puede empezar por casa, imagínate, todos en su casa pueden empezar con los problemas que tienen en casa, con su, como decíamos la vez anterior, todo el entorno social que hay dentro de una familia. O sea, todo el mundo se da cuenta que ahí empieza todo. O sea, ahí están las competencias, ahí está la pelea, ahí está... O sea, empezamos ahí, porque viene de siglos, viene este estado de ignorancia. Entonces, despertar ahí adentro es lo mejor. Esa resistencia que tenemos a la colaboración, a encontrar puntos de cooperación y colaboración con el otro, aunque seamos diferentes. No tener que llegar a reaccionar como lo hacemos siempre, con violencia, con un automatismo tan estúpido. Porque eso es lo que... El sistema está hecho para eso, para que todas las familias estén en ese estado. Pero está ocurriendo. Y hay mucha gente joven que en sus propias casas se están dando cuenta que ya no vale la pena, no conviene pelear. Conviene encontrar un razonamiento mucho más eficiente, porque aquel que despierta va a ser como lo dicen todos los libros, va a ser un foco de luz en su propia casa. Y no importa en cómo haya sido su pasado, eso no va a tener nada que ver. O sea, el bueno aquí no tiene nada que ver en esto. Aquí si es bueno o si es malo. O sea, la realidad es que la tierra y el sol nos contiene a todos y no se trata de maldad o bondad. Se trata de cambios, de transformaciones. Aquí ya no va a tener nada que ver con esa dualidad del hombre bueno o el hombre malo, o la mujer buena, la mujer mala. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una coherencia nueva que va a hacer que comprendamos nuestra posición, dónde estamos. Va a ocurrir, está ocurriendo. Y mientras más veamos en los medios que está todo, parece que todo se va al garete, que todo se va al carajo, pues con mayor razón significa que está ocurriendo. Con mayor razón. Entonces hay que dejar eso, hay que dejar de lado todo. Dejar de lado todas esas ganas de querer llegar a tomar la zanahoria. Para así decirlo, veo de todas maneras un cambio también en las mismas redes sociales. Como que se puede ya ver como antes la gente estaba mucho más prendida, no sé, por las grandes marcas de ropa, por las grandes cadenas, como más industrial, y poco a poco también las redes sociales la gente está recuperando ese proceso como más humano, más artesanal, más lento, con otros ritmos. Entonces se puede ver un cambio. Sí. Los que estamos trabajando en ese tipo de... o los que estamos percibiendo y trabajando en ese tipo de cambio, pues vamos a irlo notando con más claridad. O sea, eso va a depender de dónde uno está ubicado, ¿no? Pero sí se nos está notando, porque tú ves que las redes sociales, o sea, yo que las veo, hay mucha nueva información. O sea, está todo, pero la nueva información también está. Entonces, sí, me gusta eso, en todo sentido. La forma de las cosas no van a cambiar, va a ser como nosotros las vemos. Eso es lo que va a cambiar. Como nosotros vamos a utilizar el nuevo paradigma, que va a ser muchísimo mejor, más útil para todos. O sea, vamos a entrar en un estado de verdad del ser humano siendo útil para los seres humanos y para todo el planeta. Eso es real. Eso es por un lado. Pero también hay que ser realistas, que las cosas no son fáciles. Aquí no se habla de que va a ser bonito y que va a haber gente que no la va a pasar bien, y eso es real. Que no la está pasando bien, y eso es real también. Hay que ser realistas. O sea, la vida no es algo maravilloso. Cuando digo que está produciendo un cambio, va a ser un cambio útil, pues es maravilloso, pero los cambios siempre traen crisis, pero crisis en nuestra forma de ver, crisis en las creencias, crisis en nuestra manera de percibir y cómo nosotros nos desarrollamos como humanidad. Entonces, las crisis de valores, crisis de creencias, o sea, esas son crisis, y eso es lo que va a doler. Y eso justamente trae una fricción tan grande
que por un lado puede ser muy fuerte, porque es como un ser humano cuando hay cambios tiende a reaccionar de manera instintiva, ¿no? Vive en la sobrevivencia todavía el ser humano, en un estado de tengo que protegerme, tengo que tener seguridad, o sea, me protejo, o sea, está siempre en un estado de alerta, de amenaza ante cualquier cosa. Entonces, en ese cambio, pues se va a sentir una amenaza interna. Entonces, es probable que provoque cosas, van a ir pasando cosas, pero por otro lado, el cambio en sí mismo es algo natural, es algo que tiene que ocurrir y los que lo están entendiendo están soltando rápidamente, dejando, como tirando las cosas de su mochila y porque ya no les sirve, ¿no? No sirve nada, nada de lo que antes te servía te sirve. Te sirve ahora aprender lo máximo que puedas de lo nuevo. Eso sirve. Y soltar aquello que es viejo. Soltar todas tus cositas que tienes, como sacar de su casa todo aquello que ya está demasiado viejo, dejarlo fuera de la casa, por decir así. Lo hablo de forma interna. Que se destape toda nuestra estupidez, nuestra hipocresía, nuestra falta de confianza en la vida, nuestras creencias en líderes que no tienen ningún interés de querer ayudar o ser útiles a la humanidad. Eso, los líderes no están para eso. No es que sea malo, sino que simplemente su propósito es otro. El cambio viene en la gente común. Nosotros tenemos que estar haciendo esa transformación. Más bien me da la idea que ellos nos están ayudando como a decir, mira, lo tenéis que hacer vosotros, porque nosotros no vamos por ahí. Claro. Sí, eso es verdad. Mientras más miras a los líderes, más te ayudan porque más ves hipocresía, fanatismo, manipulación. O sea, para aprender de ellos tienes que aprender de cómo van. Entonces ahí tú te tienes que darte cuenta de que ya es hora de tomar la responsabilidad de tu propio viaje. Entonces está genial. Por ese lado está genial porque ya se ve la mentira en cada uno de todos los líderes que vemos. O sea, no se puede ocultar eso. Y me pregunto yo, ¿qué le falta entonces al ser humano para ver algo tan evidente? Nada, simplemente van a ocurrir las cosas que tienen que ocurrir, que salga más gente hablando del tema, que salga más gente pues en las redes sociales diciendo, oye, deja tus santos, deja tus creencias, deja todo tipo de líder externo, déjalos ya porque no te sirven. O sea, que haya más gente que se esté dando cuenta de eso y lo esté hablando con sus amigos porque es algo nuevo. O sea, sí, al final todos los libros decían lo mismo. Cuando llegue el final, tienes que dejar todo afuera, tienes que soltar todo. No puedes entrar con nada. No puedes entrar ahí a la nueva perspectiva con una piedra que te proteja de algo, con un santo, o con un virgen, o con un Dios, o con esto, o con lo otro. No puedes entrar, tienes que entrar sin nada, entregarte absolutamente a lo que viene. Y eso pues ya va a haber más gente que va a ir diciéndolo. Hay un poco de miedo, por supuesto, de decir esas cosas. Hay muchos que están hablando de este tema, pero llegan hasta cierto punto, porque tienen un poco de... Hay un miedo todavía de hablar de estos temas. Además porque las redes sociales tienen algoritmos que te cortan la transmisión o porque monetizan y no quieren hablar. O sea, están todos enrollados en esa cosa todavía del dinero. Sí, no puedo hablar mucho porque tengo hijos, tengo que monetizar mi canal, no puedo decir muchas cosas. O sea, no, es una gran oportunidad. Tienes que ser tú. Es tu oportunidad. O sea, mientras más te acorrala algo, como más honesto te tienes que volver. Porque si hay algo que te presiona socialmente, ahí es donde se ve, ¿no? En las dificultades. En las dificultades tú puedes darte cuenta de que te puedes desarrollar mejor. También entiendo que no se puede hablar así, porque también se puede enojar a otro ser humano. Estamos en tiempos donde las cosas son muy sensibles, como dicen, ¿no? Las palabras duelen, como dicen. Estamos en tiempos donde nos estamos dando cuenta que el ser humano le duelen las palabras. Los conflictos son totalmente inútiles. O sea, no está viendo una realidad. O sea, le duelen las creencias, le duelen le duelen las perspectivas. Su dolor no está en las cosas reales, como apretarse un dedo en una puerta, sino que son por palabras. Entonces ahora los algoritmos de YouTube pues te censuran por palabras, imagínate.
Como si fuera eso algo importante, ¿entiendes? El ser humano está en un estado muy... pero no, está bien, está genial, pero hay que darse cuenta que eso es tonto, tonto. El dolor tiene que ser real. Yo el otro día trabajando pues me quemé, encendiendo el fuego, pues ahí está genial, ¿no? Tengo un dedo que se ha quemado, me duele, pero que alguien me diga que un partido político es mejor que mi partido y se pongan a pelear por eso, eso ya es tiempo de que o que el equipo de fútbol es mejor que el otro y se peleen por eso. Eso ya es lo más ridículo que hay. O peleándose porque un presidente es mejor que otro, o porque este otro es mejor que otro. O sea, un dios es mejor que otro. Sí, estamos en un estado donde vas a despertarse, van a despertar el ser humano y se va a decir, eso es increíble, ¿no? Como no nos han tenido nuestra percepción como una pelota de tenis hacia un lado y hacia otro, ¿no? Sin poder quitar de ahí la mirada y decir, ¿esto qué es? ¿No? Entonces, pues está llegando ese momento, y ese momento hay que darle la bienvenida. O sea, no nos va a doler que nos digan que no pertenecemos a nada. Nuestra pertenencia ya es al planeta Tierra, no tiene nada que ver con un partido político, con una entidad religiosa, con un santo de un tal país y el otro tiene otro y el otro país tiene... O sea, es una pertenencia al sistema solar, al planeta Tierra, que no tiene que ver con creencias. O sea, todavía tú ves en medios peleándose por tonterías, ¿no? Los presidentes, todos, los religiosos, están todos en eso todavía. Porque el cambio no está ahí. Ellos van a seguir jugando a eso. El cambio está en nosotros. En ese ser humano común y corriente que está en su casa y que empieza a darse cuenta que todo es un circo. Y, pues bueno, genial, que siga el circo allá, pero tú te quitas de eso. Es lo mejor. Entonces, como decías tú, antes un ser humano tiene que empezar de lo básico, de lo primero, de las personas que lo rodean, de quien está alrededor suyo, y empezar a recuperar esa parte de ese vínculo. Y también, como decías tú, al final es un darse cuenta, pero a la vez todavía están esas reacciones automáticas, esos pensamientos automáticos. Es poco a poco recuperar esa parte, claro, que ya ha sido educada así y actúa así de manera automática, y empezar como a recuperarla. Sí, sí. Hay mucho material en las redes sociales acerca de eso, de cómo hacer transformaciones o cómo uno puede autoeducarse con mayor velocidad, tomando los desafíos con más como una oportunidad de cambio, como se ha dicho y se está diciendo en muchos canales, como ya el conflicto para que te transforme, que van a empezar todos los seres humanos a darse cuenta que todos sus problemas y todos los conflictos que tienen vienen a transformar sus vidas. Y esa cosa insistente de querer pues, salir del conflicto, de ayúdenme, la víctima, la típica víctima de que la terapia o correr que alguien te libere de esa situación, pues no va a estar porque vamos a encontrar a un ser humano más posicionado. Sabe para qué es un conflicto. Para el que no lo sabe, es lo mismo de siempre. Gritar, llorar, pelear, huir, hacer lo mismo, lo que hace automáticamente, ¿no? Esas reacciones que tiene. Pero para este ser humano que está en transformación, ese conflicto es un momento de transformación. Viene a mejorarse, viene a mejorar al ser humano, viene a actualizar, viene a desarrollarlo, a reconfigurarlo, a redefinirlo. Pero para eso va a tener una perspectiva. Ese ser humano ya tiene nociones acerca de lo que es un conflicto. ¿Entiendes? Porque el que no tiene ese tipo de conceptos va a hacer lo mismo siempre. Los que ya están percibiendo que la lógica con la que hemos venido tomando los desafíos no es una lógica, digamos, real, es una lógica muy, muy de víctima, muy de consumo, ¿entiendes? Necesito que alguien me libere de esto, necesito alguien que me saque de esta situación, me quite esto, o la típica historia
pelear, atacar, sobrevivir ante una situación de desafío, pues se activan esos mismos mecanismos de sobrevivencia, pues, y reaccionamos de esa manera. Eso se está terminando y hay maneras de poder desarrollarse mejor. Y a eso existen mucha gente que está hablando de esos nuevos recursos que hay, esos nuevos modelos de enseñanza, nuevos modelos de desarrollo, de cómo trabajar y construir una forma de observación que te dé más liviandad en ese momento. Cómo recibir al conflicto, cómo recibir un problema con conceptos que te permitan desarrollar un pensamiento más, más creativo, digamos, que tenga mejores estrategias que te ayuden a desarrollar tu reflexión, a ser más reflexivo acerca de cómo funciona eso. Porque al final los conflictos y los problemas sociales no se van a acabar nunca, nada más, porque la forma en que los abordamos es siempre la misma. Respuestas que generan más conflictos. Es lo que hacen todos. Ante un problema generan una solución que trae más problemas. Y eso ha sido siempre. Vamos a tener que entender algún día que un problema es una oportunidad que te viene a... Un problema, es como decir un problema le pertenece a la vida. Y viene, ¿la vida qué hace? Evolucionar, viene a mejorar, a desarrollar, a transformar, a actualizar. Entender ese mecanismo, pues es muchísimo más liviano, ¿no? Entiendo que hay muchos que les va a costar, pero van a llegar porque la vida no es para todos. Como dice, el sol brilla para todo el mundo. Así que aquí estamos todos metidos dentro. Lo único que puedo decir es que la única manera de que nosotros hagamos algo es seguir estimulándonos como seres humanos para que haya más gente que entienda que hay nuevos desarrollos en las redes sociales, como por ejemplo lo que hemos hablado siempre, los descubrimientos del Dr. Hammer. Otra vez, las 5 leyes biológicas, a estudiar. Hay un montón de material en internet. La ley del desdoblamiento del tiempo, otra vez, chicos, a estudiar. Que es lo más maravilloso, son descubrimientos, creo que los más grandes que han habido en la humanidad. A estudiarlos. A dejar de lado la diversión y el bamboleo y el circo y la entretención y a tomar la vida en tus manos, ¿no? En lo que viene. Las nuevas informaciones que están dando con la lógica global convergente o las estructuras espaciotemporales, que yo no entiendo que esos son desarrollos mucho más profundos, por lo tanto, pues, pero para el que quiera ir a ver eso, estúdienlo, le van a sacar provecho. Hay muchísima información, está recién empezando, pero está. Entonces yo los empujo para que vayan ahí. En este proyecto los que están acá están, pues, en pleno proceso de una actividad que es muy práctica, o sea, haciendo algo como yo lo hice, vivir la vida, viajar, aprender, hacer artesanía, vender, ocuparse, ¿no? Pero ocuparse más de las cosas en vez de estar pensando tanto, mejor hacerlas y ocupar tu tiempo en algo útil. Entonces el miedo no tiene cabida cuando tú te das cuenta de que parte porque tienes unas creencias en cosas que crees que te van a llevar al paraíso cuando te mueras. En creencias que tienen sobre alguien, sobre ídolos, y te mantienen atrapado tu atención afuera, no en ti. Entonces cuando haces algo con tus manos, cuando haces tus quehaceres en tu casa, en el día a día, y dejas lo demás que se desaparezca porque en realidad no sirve, y te lo cuestionas y te lo quitas de en medio, va a ver que el quehacer de tu día a día en tu casa es muchísimo más liviano, toda tu atención se va a centrar en ti y vas a encontrar toda información en las redes sociales, te va a llegar sola. ¿Por qué? Porque tu atención va a estar en ti, entonces por lo tanto va a llegar aquella información que es para ti. Eso es seguro, por resonancia pura. Así funciona. Bien, bien. Eso te recupera la atención es un punto clave. Entonces, ¿hay algo más que te gustaría agregar
que a lo mejor ha faltado profundizar en ese video sobre recuperar la atención? Ayudar a que nos va a ayudar mucho más recuperar la atención cuando abres tus redes sociales y buscas aquello que te gusta y te das cuenta que es pura basura. Abre tus redes sociales, mira todo aquello que te gusta y date cuenta que es basura, porque es tóxico para tu vida, porque es para afuera, estás regalando tu energía, tu tiempo, tu vida en algo y empieza a darte cuenta que es basura, que no te sirve, que eso no es útil. Cuando tú empiezas en ese punto y a sentirte como, te empieza a dar como un poco de, esto tiene mal olor, sola la atención va a volver a ti, sola. Porque el hecho de darte cuenta de eso se suelta. ¿Y eso qué significa para la gente empezar, por ejemplo, a no usar ya las redes sociales? Que la usen, justamente para eso. Al revés. Cuando digo apaga el televisor es porque, bueno, eso es para, cuando decía la otra vez, para que por lo menos reflexionen un rato. Pero cuando ya quieres realmente hacer un cambio de percepción y quieres recuperar tu atención, enciende el televisor otra vez, pónete a mirar el fútbol, toda la entretención que hay, toda la basura que existe ahí, mírala y nota cómo te roba tu energía, nota cómo te roba tu interés y cómo estás, y empieza a darte cuenta que ahí te vas a dar cuenta cómo tu atención está agarrada. Lo digo para aquel que se va a dar cuenta, para el que no se da cuenta va a seguir por ahí. Lo digo para aquel que le va a hacer un clic y va a decir, esto es basura pura. Entonces va a replegarse su atención y se va a escapar y va a volver a sí misma. Entonces va a empezar a tener resonancia con cosas nuevas dentro de los medios. Eso va a ser así. Porque no importa en el estado en que esté. Cualquier tipo de cosa que estés mirando, y por muy buena que creas, está muy bien. Pero hay un punto en el que te das cuenta que te agarró la atención y estás demasiado enganchado afuera. A veces puede ser interesante, muy interesante. Pero si estás enganchado demasiado fuerte, ojo, ahí no es. Suelta. Date cuenta que eso no es dañino. Ojo que puede ser interesante el tema, ¿eh? Puede ser interesante el tema. Pero que si te tiene enganchado emocionalmente, no. Está tomando tu atención. Por eso en las redes sociales pagan por la atención. O sea, los TikTok y todo ese tipo de cosas, creo que pagan por los segundos que mira, no sé cómo es la cosa esa, funciona. ¿Por qué? Porque el sistema no quiere tu dinero, quiere tu energía, tu vida, tu tiempo, quiere tu atención, porque eso le da vida, ¿no? Claro, si el dinero ya le pertenece al sistema Sí, mismo. ellos tienen todo, está todo ahí. O sea, ¿qué van a querer? Quieren tu tiempo, tu atención, que tu mente esté hacia afuera. Claro. Entonces, a veces, por muy bueno que sea un programa, date cuenta que estás enganchado, porque te está robando tu atención, te está manipulando. Saca la información, pero date atención que de repente están peleando con alguien. Te quedan enganchados que este es mejor o es peor. Cuando ya se está hablando de que algo es malo y eso es bueno, te están robando la atención. Porque si hay alguien que te está diciendo que una cosa es muy buena, muy positiva y tiene que ser positivo y nada más positivo, porque está peleando contra alguien que es negativo, ¿no? O sea, siempre tiene que haber una pelea para que te roben. Porque estamos enganchados a eso. Enganchados al ganador, ¿no? A que tengo que ganar. Y no es así. No es real. Entonces, las redes sociales están genial para darte cuenta dónde está tu enganche y trabajar desde ahí. Es una buena recomendación. Bien. Reinvertir el uso de las redes sociales a propio favor, digamos. Sí. Sí, aquello que te engancha te desengancha. Es como dice un proverbio, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte. Pues el sistema lo que va a hacer es hacerte mejor en cuanto a darte cuenta de cómo te tiene encerrado. Porque el sistema no te ha encerrado nunca. Somos los seres humanos que estamos enganchados hacia afuera. Porque entregamos
toda nuestra vida y todo nuestro tiempo a algo que no tiene ninguna utilidad real. Entonces, pues, es así, es una gran oportunidad. Las redes sociales es una gran oportunidad. Bien, gracias por la charla de hoy, por aportar esa perspectiva a ese tema. Gracias también, espero que sirva y pues, bueno, vamos viendo qué vamos a hablar en el próximo, porque generalmente va saliendo sobre la marcha el tema. Sí, bien, nos vemos en el próximo episodio. Buenísimo.